todos los que no han perdido el curso de esta serie, los que las han seguido en YouTube, están en YouTube, pon Armando Alducin en YouTube y ahí están todas las series, pueden entender lo que está pasando en el Medio Oriente, pueden entender lo que ha pasado, este cambio de administración en Estados Unidos, pueden entender lo que está pasando en México, en Centroamérica, podemos entender el mundo. Si no comprendemos el mundo a nuestro alrededor, es como si nos metemos a una jaula o una brújula donde solamente me importa yo, mis intereses, mi trabajo, mi consultorio, mi taller, mi vida, y me desconecto de todos los demás. Y esta es la situación en la que comienzas a enfriarte. Porque cuando comenzamos a olvidarnos que somos misioneros a un mundo necesitado, ya seas médico, ya seas dentista, carpintero, plomero, albañil, no importa el oficio que tengas, en cualquier lugar somos enviados para poder dar un mensaje al mundo entero. Y ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, es tu lugar de tu misión, donde debemos de compartir nuestro testimonio acerca de que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que recuerdes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo por la gracia que se manifestó en Jesucristo con su aparición, que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces tenemos que entender que por esta vida pasamos una sola vez. A unos Dios les dio 20 años de edad, a otros 10, otros mueren al nacer, a otros les dio 60 años, a otros 75. Nuestro hermano Wayne Myers, que acaba de morir, de 103 años. Es uno de los más grandes hombres de Dios que Dios levantó en México y en Latinoamérica. Un gran hombre, a 103 años murió estos pasados días, 103 años, y me mandaron su mensaje a sus 133 años y estaba lúcido, diciéndole a la gente, hablen de Cristo, no pierdas tu visión del mundo, vivimos para los demás. Qué vida más hermosa, más gloriosa y más bendecida, como el apóstol Pablo, que lleguemos, no importa la edad que lleguemos, que sepamos que toda mi vida en el pasado cumplí mi misión, porque eso es lo que venimos. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es conocer realmente el propósito y el sentido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con la vida tan corta que tenemos. Muy bien. Hace algunas semanas una noticia espectacular, sensacional, sacudió al mundo. Siria cayó. ¿En qué consiste lo espectacular y lo sensacional y lo increíble que esta nación gobernada por una familia llamada Assad, Bashar, al que destituyeron, era el tercero de esta generación, o sea, el nieto? ¿Cómo es posible que pueda realmente entender la gente las repercusiones que tenía, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos los continentes? Porque vivimos una época donde lo que sucede en México afecta al mundo entero. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Lo que sucede en Argentina afecta al mundo entero, para bien o para mal. Siria aparece en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se levanta una estatua grandísima en el sueño de Nabucodonosor, y encontramos que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata de la estatua, el vientre era de bronce, las piernas de hierro. Y cuando el rey Nabucodonosor
pregunta a los astrólogos, a los hechiceros, a los chamanes que le interpretaran qué significaba esta estatua, pues nadie supo. Lógico, porque Dios había dado este sueño a Nabucodonosor y Dios tenía señalada a una persona llamado Daniel, que era un judío que había formado parte del exilio donde habían los judíos llegado a Babilonia cautivos por 70 años. Entonces el Espíritu Santo le revela a Daniel el sueño, para no ir tanto a todo el capítulo, y le dice: Daniel, la estatua representa la cabeza, Babilonia. Muy bien. Babilonia en el Antiguo Testamento es Irak, Siria y el Líbano. Todo esto, los estudiantes de la Biblia tienen que tener esto, o apúntalo en tu libreta. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento Babilonia, es una zona geográfica que actualmente la ocupa Irak, Siria y Líbano. Entonces, esto es lo que se llamaba también como la zona entre dos ríos, o la Mesopotamia. Y le dice: la cabeza es Babilonia, el pecho de plata era el imperio medo-persa, que derrotó a los babilonios históricamente. El vientre, le dice Dios a Daniel, vendrá un tercer imperio, que de acuerdo a la historia fueron los griegos. Alejandro el Magno derrotó a los persas. La palabra persa ahora es Irán. Cuando tú veas Persia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es actualmente Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Y las piernas representan el cuarto imperio mundial. ¿Quién derrotó a los griegos? El imperio romano. Entonces, cuando nosotros vemos que esta estatua representan los imperios mundiales de los gentiles o del pueblo que no es judío, que van a atacar tarde o temprano y al final de los tiempos a los judíos y a los cristianos, encontramos que son exactamente las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Si lo quieres apuntar, el gobierno del anticristo consistirá de Irak, de Siria, de Líbano, de Grecia y de naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, las dos piernas, que fueron el norte de África, casi el sur de Europa y casi todo el Medio Oriente. Entonces, el gobierno del anticristo van a ser los 10 dedos de la estatua, que es donde una piedra en el sueño del rey viene del cielo, golpea los pies de la estatua, los pies, y la estatua se desmorona, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo estos imperios estarán vigentes, que no van a desaparecer en la historia. Y ahora que Siria es tomada, lo espectacular y lo increíble y lo asombroso de este suceso es que nadie se imaginaba que alguien pudiera tocar a Siria. ¿Por qué? Porque Siria tiene la base naval militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo. Entonces, Siria para Rusia representaba un punto militar estratégico. Y entonces Bashar Assad se sentía, ¿verdad?, el dictador de Siria, pues como un potentado. A mí nadie me toca, porque tengo a Rusia, tengo a Irán, tengo a Libia apoyándome. Ni siquiera los árabes de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes se pueden meter conmigo. Y de repente, un hombre llamado Jolani, que es un seudónimo, porque no es un nombre verdadero, a Jolani, excomandante del grupo terrorista ISIS, excomandante de Al Qaeda, los niños con los que tú jugabas cuando eras niño,
Los peores terroristas que ha habido en la historia entran a Siria apoyados por Turquía y por Qatar, que es otra ciudad que está en la península arábica y que es chiquitita, pero que es una de las naciones árabes que más sostienen el terrorismo en el mundo junto con Irán. Esto es lo sensacional y lo increíble, que pudiéramos creer, aún los que estudiamos la Biblia, que iba a caer el gobierno de Siria y que ahora Irán ya no va a meterse con Siria, ni le va a proveer de armas a Siria, ni tampoco el grupo Hezbollah, no van a poder entrar ni al Líbano tampoco, porque ahora está en manos de un grupo terrorista de excomandantes de Al-Qaeda y de ISIS, la nación de Siria, apoyados en el norte por Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí está el problema. En 1949 se forma una organización en Europa llamada la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se forma en 1949, se formó en Europa para detener el comunismo que ya no avanzara más en Europa. Entonces, pues muchas naciones de Europa, la mayoría, se hicieron miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN es el ejército de Europa. Sin embargo, vimos el siglo pasado, que Inglaterra se sale de la Unión Europea y que ahora Turquía tiene el mejor ejército ahorita que hay en Europa, el más peligroso, y ahora se pelea Erdogan con Putin en Rusia. Se hicieron amigos en la pandemia, porque Ucrania le surtía de trigo a Turquía. Erdogan, al darse cuenta que el trigo pues solamente puede venir de Rusia y el gas, le dice: Putin, mi amigo, ¿cómo estás? Ya sabemos que en la política no hay amigos, solo hay intereses monetarios y políticos. En la política no hay amigos. Entonces se hacen amigos mientras le surte Putin a Erdogan, a Turquía, trigo y le da gas. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? Muy bien. En los artículos de la OTAN, el artículo número 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que sea atacada, si España es atacada, si Bulgaria es atacada, si Turquía es atacada, todas las naciones miembros de la OTAN la vamos a defender. Ucrania iba a ser de la OTAN y por eso Putin invadió Ucrania. Cuando ya la OTAN comenzó a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a expandir y a convencer a las naciones como Noruega, Letonia, Estonia, Suecia, Dinamarca, para que se unieran a la OTAN, pues Putin vio que todas estas naciones están a su alrededor. Y dijo: el día que la OTAN llegue a Ucrania, Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y si me lanzan y si ponen misiles en Ucrania, la OTAN, dice Putin, se acabó Rusia. Porque en 15 minutos me llegan los misiles y destruyen Moscú. Es exactamente lo que pasó en Cuba con Estados Unidos en los 60s con el presidente Kennedy. ¿Se acuerdan todos ustedes? Que Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Imagínense esto nada más. En aquel tiempo ya comenzaba la vigilancia del espacio y detectan los satélites americanos los misiles en Cuba y le avisan a Kennedy: hay misiles apuntándonos nucleares en Cuba.
John Kennedy, el presidente, se levanta rapidísimo y le manda un recado a Nikita Khrushchev. O sacas esos misiles o aquí tenemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir de ninguna manera que nos estén apuntando de tan cerca. Ninguna nación lo permitiría tampoco, como no lo hizo Putin con Ucrania, que nos apunten a nosotros. Khrushchev, gracias a Dios, que se puso las pilas, sacó todos los barcos, se van los misiles, pero desde 1962-63 hasta ahorita el mundo no había estado expuesto a una amenaza de una guerra nuclear, hasta la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que Turquía está apoyando a Siria. Siria ahorita prometió, Jolani, le dijo Netanyahu, no te vayas a meter con nosotros, porque te pasa lo de Hamas y te pasa lo de Hezbollah. Y Jolani, el que está en Turquía, que es el jefe ahorita de Siria, dijo a sus órdenes general, no nos vamos a meter con Israel. Lo que es una mentira, porque los terroristas no tienen palabra de honor, ¿verdad? No pueden tener ni hablar la verdad jamás. Entonces, ahora Turquía, que apoya completamente todo el golpe de Estado en Siria, que pertenece a la OTAN, el problema está en que si alguien ataque a Turquía, atacan a la OTAN. Entonces, esto está poniendo al mundo y al Medio Oriente al borde como una olla express, donde ya está hirviendo la situación, porque esta situación en Siria no se va a quedar así. Y lo interesante de todo esto, repito, es que el grupo islámico, llámese Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Houthis, talibanes, como tú quieras, todos son musulmanes radicales, con un solo objetivo: exterminar la nación de Israel y controlar el mundo entero con el califato. Este es el sueño en el Medio Oriente del mundo islámico. Por eso se llama Siria y el Islam, y estamos viendo las conexiones que existen con la Biblia. Vayamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, donde encontramos una invasión futura, profetizada hace más de 2600 años. Es la profecía más detallada de toda la Biblia, porque nos proporciona las naciones que se van a formar, los lugares donde va a tener lugar la invasión, los nombres de las naciones que coinciden geográficamente con los nombres de la Biblia, y donde de una forma impresionante aparece Turquía e Irán. Ahora que viene esta invasión o este golpe de Estado en Siria, siempre que pasa algo en el mundo nos hablan por teléfono, me invitan a dar conferencias, reporteros, o por teléfono, por Zoom, y es cuando más ocupados estamos. Y ahora que cayó Siria, en la semana que seguía de Siria, que el golpe de Estado, tuve más de 50 llamadas de personas, de estaciones de radio, de televisión, de periódicos, de revistas. Queremos la opinión de la Biblia. Yo les digo, ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? O sea, y estoy hablando de estaciones, no, o sea, casi ninguna era cristiana, porque tenemos ya bastantes programas cristianos en YouTube. Pero toda la gente, ¿verdad? Ahorita saben que de alguna forma lo que está pasando en el mundo, hay algo en la Biblia que tiene respuestas. Y cuando me preguntaron, les dije, esta invasión a Siria, mi respuesta fue la siguiente: no va a durar. Y Irán, no, ya acabaron con Irán ya se retiró, y etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es temporal, porque Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia como una de las naciones aliadas al gobierno del anticristo, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel.
Entonces, Irán va a permanecer, no le van a hacer nada, tal vez Israel va a bombardear una o dos plantas nucleares que tiene cerca del Golfo Pérsico, como la que está casi cerca en un lugar que se llama Elam, que aparece en Jeremías capítulo 29 y 39, pero de ahí en fuera Irán va a unirse con las naciones finales del gobierno del anticristo, junto con Siria, junto con Irak, junto con Libia, junto con Egipto, junto con España, Alemania, parte de la Macedonia, de Grecia y Turquía. Entonces, estamos viendo nosotros un panorama en la Biblia donde los protagonistas ya, como dijo un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando vas a un estadio y los jugadores de la América suben ahí, soy americanista, nada de Rayados ni Chivas conmigo, Cuando los jugadores llegan al estadio, sabemos que el partido va a comenzar. Así nosotros, dijo Dwight Pentecost, un gran teólogo, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2500 años comienzan a emerger en los periódicos y comenzamos a ver la alianza entre los del bien y los del mal, sabemos que nos encontramos en la última generación. Sabemos que el partido va a comenzar. Y esta toma de Siria ha prendido casi la mecha para que venga un incendio mucho más grande ahora. Esto se agrava porque el presidente Trump hace 3 o 4 días acaba de decir lo siguiente: hay un problema con Gaza, donde estaban los de Hezbollah, los de Hamas y el grupo y los habitantes de Gaza que se llaman los palestinos, pero que no son palestinos, son árabes, porque no existe nunca ni ha existido un Estado palestino, no ha existido nunca nadie que se llamen palestinos. Antes existían los filisteos, lo que es Gaza, geográficamente. De ahí era el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Goliat de Gaza. Entonces, ahora que están sacando ya a los de Hamas y los rehenes están siendo entregados, Hamas nunca va a entregar a todos los rehenes. Porque el día que entregue a todos los rehenes que tiene secuestrados, ese día se queda completamente encuerado. Porque es la única garantía que tienen de que ya no se metan con ellos y que dejen reconstruir el terrorismo en Hamas. Entonces el presidente Biden, nadie se imaginaba esto, está en la Casa Blanca hace algunos días platicando. Junto a él tiene a Benjamín Netanyahu. Invitó a Netanyahu a ir a Washington en estos días el presidente Trump. Netanyahu tampoco lo sabía. Escuchen esto. Y Trump, enfrente de Netanyahu, sin pedirle permiso a Netanyahu, dice lo siguiente: Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza. Y Netanyahu, que está junto con él, ¿what? Oye, qué susto me has dado. Espera, el que hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos de esto antes? Porque así es el presidente Trump, es muy atrabancado y se avienta las cosas así y las hace y lo cumple. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza, ¿qué implica? Esto fue guiado, lo tenemos que entender. Trump les dijo a todos los que habitan Gaza, a los civiles: váyanse a Egipto, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Jordania, ningún país los quiere. ¿Cuánta hipocresía, no? No, pobres de los de Gaza, ya no estamos hablando del grupo terrorista Hamas, de los pobladores de Gaza, las mujeres, los niños, que no tienen. ¿Y por qué ninguno de sus hermanos árabes los aceptan en su país? Ni Egipto, ni Jordania, ni ningún país los quiere. Porque saben lo mitotero que son, que no van a tener un gobierno, van a tener un terrorismo, porque su objetivo es exterminar la nación de Israel,
no importa que los traigan aquí a Tlalnepantla. Cuando entendemos esto a nuestro alrededor, entendemos las noticias. Y no nos provocamos a hablar tonterías con la gente. No, que esto y el otro, y que es una tontería. Espérame tantito, porque es lo que están haciendo. Entonces Trump dice, nadie los quiere. Pues entonces Estados Unidos va a construir en Gaza hospitales, vamos a construir escuelas, campos deportivos, vamos a meter cañería, vamos a meter salud, y va a Estados Unidos a comprometerse a levantar una ciudad en el Mediterráneo para que los gazaitas puedan vivir en paz. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque saben perfectamente bien que el simple hecho de que una nación que no es islámica, entendámoslo, les proporciona lo que les está prometiendo. Entonces, ¿por qué están gritando que quieren paz? Cuando ni sus hermanos árabes los quieren aceptar. Y cuando se les ofrece, pues vamos a darles esto y nosotros vamos a ayudar. No, ustedes no nos quieren ayudar. Oye, pues ni tus hermanos ni nosotros, ¿qué quieren hacer? Porque no se puede quedar desamparada Gaza. Si la dejamos desamparada, se vuelve a formar otro grupo que quiere exterminar a la nación de Israel. Y el gobierno de Israel tiene que decir, tenemos que proteger a nuestro pueblo. No vamos a dejar que el vecino tenga una ametralladora y ya me amenazó con matar a mis hijos, a mi vida. No voy a dejarlo vivir junto a mí. Entonces, es un problema muy complejo. Pero esto está agravando, acelerando las profecías bíblicas. Porque la bomba tiene que explotar, tarde o temprano. Vemos nosotros también a continuación algo muy importante, porque el anticristo bíblicamente va a provenir del Islam. El anticristo se había considerado que iba a ser judío, que porque, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo creí eso también. Génesis 49, la tribu de Dan, ¿verdad? Que hace derribar al caballo y que por eso no aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis, y que porque en Apocalipsis, Daniel 11, 35 y 36 dice que del amor de sus padres no hará caso. Entonces, había como 2 o 3 versículos que aparentaban, o se podría deducir por estos 3 versículos o 4, que el anticristo era judío. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se nos abre el entendimiento y vemos y decimos, esto no lo había leído yo, lo leí como 10 veces y hasta ahorita me fijo lo que quiere decir. Así es la Biblia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 500 veces, inténtalo, y cuando la segunda vez y la tercera vez lees lo que ya está escrito y dices, pero si yo lo leí, ¿por qué aquí me parece diferente? Como que Dios nos habla de forma diferente cada vez que hablamos la Biblia. Ezequiel 38, versículo 5. Las naciones son Persia, que es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán arriba de Persia. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos que estas naciones tienen un nombre diferente en la época moderna? Porque en la Biblia todas las naciones descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Capítulo 10 del libro del Génesis. En el capítulo 10 del libro del Génesis, que es un libro, es un capítulo impresionantemente interesante, encontramos 70 naciones. Los que descienden de Jafet, los que descienden de Cam y los que descienden de Sem. Muy bien. Toda la raza humana fue poblada después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, el mundo anglosajón. Los semitas poblaron todo lo que son árabes, judíos y los orientales, Asia y Asia Menor. Y los camitas o los descendientes de Cam poblaron el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia
Cus y Fud. En el versículo 5 de Ezequiel 38, vemos en Génesis 10, versículos 2 y 3, que Cus y Fud descienden de Cam, o sea, de las naciones del norte de África. Y en el norte de África están Marruecos, está Libia, está Etiopía, está también Sudán, y estas naciones africanas del norte de África van a formar parte, todas son islámicas, del gobierno del anticristo. Y es interesantísimo que el mundo islámico actualmente en Europa ya está ahogando a Europa. La forma como se ha expandido el islamismo en el mundo es impresionante. Por ejemplo, Inglaterra se puede decir que ya es una nación islámica. De 35 ciudades de Inglaterra, el mayor o el alcalde o el presidente municipal es musulmán. España, Alemania, Francia, toda la migración que vino a través de Grecia y de la huida de la guerra civil de Siria y de Irak, llegaron a Europa y ahora se han apoderado completamente de la cultura, las tradiciones, la religión y aparte imponiendo la ley Sharia donde ellos se plantan. Y estamos hablando de un movimiento que está ahogando a Europa y donde muchas naciones como Hungría, con Orbán, el presidente, dijo, esta nación es cristiana, esta nación tiene una religión que es el cristianismo, si tú quieres ser musulmán, eres bienvenido, pero no hagas panchos en la calle, ni protestas en contra de nosotros, ni contra otra religión, porque te deportamos a tu país. Y lo mismo acaba de hacer el presidente Trump en Estados Unidos. Desde la semana pasada están prohibidas en Estados Unidos cualquier desfile o manifestaciones apoyando el Islam y protestando o quemando la bandera de Estados Unidos. Amén, cualquier país lo haría. Si no hay patriotas, esa es otra cosa. Pero tenemos que regresar y a entender que el patriotismo es un deber cívico de todos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y del reino de este mundo. Yo no puedo permitir ver a alguien que queme la bandera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mi país. Yo no formaría parte de un grupo que quemara la bandera de mi nación. Entonces, así es en todos lados. Entonces, como llegan los musulmanes a Estados Unidos y queman las banderas y desfilan, y abajo Estados Unidos, y abajo esto, oye, entonces, ¿por qué están viviendo aquí? Pues vete a tu país entonces, por el amor de Dios. Es como aquí en México, y no sé las protestas que vieron en Reforma, sacamos unas protestas, que por aquí, por allá, y en Dallas también, en Estados Unidos, y allí en San Antonio, Texas, que nos quieren deportar, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿quién te quiere deportar? El país donde tú estás comiendo, ¿a dónde? México. ¿Y por qué te viste de México? Porque no había trabajo en México. Entonces, ¿con qué derecho tienes tú para protestar de que un país donde estás como ilegal te deporte? En lugar de que apoyes el país y que busques la forma, ya estando ahí, de legalizarte, haces protestas en las calles y comenzaron a incendiar en Dallas y en San Antonio muchos comercios, los mexicanos, por variar, algunos de Tlalnepantla. Ojalá que no. Muy bien. Ahora esto es algo muy importante. De acuerdo a la leyenda islámica, cuando ya comenzamos a meternos en la mente del Oriente y del Islam, porque si no entendemos el Islam, no entendemos nada. Cuando comenzamos a entenderlo, hay una leyenda en el Islam que dice lo siguiente, que hay un doceavo descendiente de Mahoma. Síganme con cuidado, que se encuentra en un abismo profundo, en un pozo profundo en la tierra, escondido, y que será preservado perfectamente bien, y que va a salir del pozo, del abismo o del hoyo, para surgir en los últimos 7 años del juicio final. Oye, es lo que la Biblia enseña, que la gran tribulación son 7 años.
¿Hay algún parecido en esto? Ahora, muy bien. ¿Cuándo surge el Islam? Aquí está el cristianismo, primer siglo de la era cristiana. 600 años después del cristianismo surge el Islam. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Satanás levanta a esta religión para poder tratar de pervertir las enseñanzas cristianas y enseñarle cosas similares a lo que enseña el cristianismo, como lo que vamos a ver. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que también enseñen ellos eso? O sea, la Biblia no pudo habérselo fusilado a ellos. Ellos se fusilaron de la Biblia, ¿verdad? Son ideas que Satanás les metió en la cabeza. Y los musulmanes enseñan que este hombre que va a surgir se llama el Mahdi. M de mamá, A, D de Daniel, H de I latina, Mahdi, que significa el guía o el Mesías. Ahora, muy bien, el cristianismo está esperando un Mesías que regrese, ¿verdad? Y el Islam está también esperando un Mesías que regrese, pero que va a surgir del abismo. Y es muy interesante, vayamos rápido a Apocalipsis 11:7. Esto los va a sorprender a ustedes. Es muy interesante que la Biblia haya profetizado que precisamente del abismo, que es la prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos, de donde va a surgir el principado satánico que va a ungir al anticristo. Les voy a adelantar esto rápidamente. Ese Mahdi que esperan el Islam, para nosotros será el anticristo. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del pozo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el Islam enseña lo mismo. Nuestro Mahdi va a surgir de un pozo. Ahí está enterrado. Y cuando surja, va a matar a todos los que no acepten el Islam. Ya comenzamos a ver las conexiones que no son coincidencias en la palabra de Dios. Esto es increíble. Ahora, muy bien. Entonces, esta similaridad del Mahdi que sube del abismo no es coincidencia para ellos. Ahora les explico rápidamente por qué no podía ser judío el anticristo. Por lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando el anticristo surja en la historia, en el mundo, va a ir a Israel y se va a juntar con los líderes del gobierno de Israel. Vamos a sentarnos en una mesa. En ese momento Israel, cuando el anticristo surja, se encuentra desamparado. O sea, Estados Unidos no tarda en caer. No sé si este gobierno sea ya el último, ¿verdad? El de Trump, o no sé si vaya a durar los 4 años tampoco, pero Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si se encuentra desamparado Israel, es lógico que Estados Unidos, porque ha sido su papá. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió en su soberanía levantar a Estados Unidos, porque siempre ha protegido a Israel. Ahora, hace 2 semanas, Biden había congelado cientos de bombas para Israel y municiones del expresidente Biden. Vino Trump y cortó completamente esa ley, y ahora llegaron cientos de bombas a Israel y cientos de municiones bajo la ayuda del presidente Trump. O sea, siempre se han sentido protegidos por Estados Unidos, menos por Obama ni tampoco por el presidente Biden. Casi todos los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, directa o indirecta, han protegido a Israel. Muy bien. Entonces Israel va a llegar a un punto donde algo va a pasar con Estados Unidos, algo va a pasar en el Medio Oriente, que no va a tener como pollitos buscando las alas de la gallina para esconderse.
Entonces el anticristo les va a decir, vénganse por favor, vamos a sentarnos en una mesa. Este hombre, el anticristo, tiene que tener este poder. Les va a decir a los judíos, les voy a firmar un tratado, Daniel 9:27, por 7 años. Aquí lo firmo. Y les quiero garantizar que en 7 años nadie los va a tocar. Escuchen esto. ¿Qué hombre podría en el Medio Oriente garantizarles a los judíos que el Islam y los árabes no los fueran a tocar? Un judío no podría hacer, se reirían de él. Al único que en ese tiempo van a respetar es porque ellos creerán que el anticristo es su Mahdi. Y lo que el Mahdi dice es su Mesías, lo tienen que obedecer. Y les permitirá reconstruir su templo. Y por 3 años y medio nadie los va a tocar. Porque ¿quién los está protegiendo? Un islámico radical que se llama el anticristo. Nadie más podría hacer esto más que una persona que nace del Islam. Porque los árabes a nadie podrían obedecer, mucho menos a un judío. A los 3 años y medio sabemos, el anticristo rompe el pacto y comienza la persecución final, que se llama el día del Señor o la gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio Jesucristo regresa antes de que destruyan a Israel, el mundo del Islam. Esto es muy importante porque así ya comenzamos a entender las piezas de la Biblia. Y vemos nosotros entonces que muchas personas creyeron que el anticristo vendría de Europa, porque el antiguo imperio romano era europeo. Pero espérame, también ocupó el norte de África y también ocupó el Medio Oriente, el imperio romano. Yo fui uno de esos en los 80, me acuerdo que siempre he sido apasionado de la profecía, pero yo profetizaba que el anticristo iba a surgir de Europa, porque el antiguo imperio romano, dice Daniel 9:27, un príncipe que vendrá hará un pacto contra ellos. Y el pueblo que vino contra Israel fueron los romanos. Pero los romanos tenían grupos, ¿verdad?, que no solamente la formaban romanos. El ejército de Roma estaba formado por celtas, estaba formado por personas de kurdos, estaba formado por de africanos. O sea, el ejército de Roma era mundial. Esto no significa simplemente que era Roma el que va a venirse en contra de Israel. Ahora es interesante también aquí en Apocalipsis, capítulo capítulo 9 de Apocalipsis, regresando a lo del pozo del abismo, para tener más piezas unidas a lo que estamos enseñando, que también la Biblia nos enseña que en el abismo se encuentra un ángel caído. Ya saben qué es el abismo, ¿verdad? Es una prisión que está debajo del mundo, debajo del mar. Por eso cuando el anticristo, cuando la Biblia retrata a estos monstruos o bestias que son príncipes satánicos, siempre los ve saliendo del mar. Algo pasó en el mar o en el centro del mar, debajo del mar, que se encuentran las prisiones de los demonios y también de los príncipes caídos. Y esto es interesante porque en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar. Qué lástima para los pescadores. Pero el mar es un símbolo en la Biblia del mal. Y por eso es tan importante ver que hay monstruos desconocidos aún dentro del mar y lugares en el mar que ni siquiera el hombre ha podido penetrar. Entonces dice Daniel 9 versículo 11. De Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Qué interesante, ¿verdad? Que este ángel del rey del abismo será soltado del pozo que hablan los musulmanes, del hoyo donde está enterrado el 12º imán, sin ellos saber que el abismo es una prisión de los demonios
y que podría ser la entidad espiritual que posea al anticristo. Y lo corroboramos en Apocalipsis 17. Ojalá que no se empachen. Juan está atarantado, como muchos de ustedes ahorita. O sea, esto es un alimento un poco más sustancioso, ¿verdad? No para nuevos. Y aún para muchos ya avanzados también es muy importante porque profundizamos mucho más en la Biblia. Pero Juan se encontraba así atarantado que la gran ramera, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, ¿qué es todo esto, verdad? Un lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Y entonces, en el versículo 7 de Apocalipsis 17, se le aparece un ángel a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué? Le hubiera contado Juan, ¿verdad? No entiendo ni papa de estas visiones que estoy viendo. Y entonces le dice el ángel: yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ramera, que es un sistema religioso que se está levantando ya y que va a unirse al anticristo. Te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, o sea, la que sube al abismo, mucho cuidado, abran los ojos. La bestia que has visto no es y está para subir del abismo. O sea, un ser humano no puede salir de la muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Y en el abismo, en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento es el Sheol, nunca hay ningún ser humano. Los seres humanos están en el infierno. Porque ahora el cielo ya, desde Cristo que resucitó, un cristiano que se muere, desde Cristo, nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes de Cristo estaba dividido el Sheol entre el infierno y el paraíso. Vino Cristo en los 3 días que Él estuvo muerto, bajó en espíritu, 1 Pedro 3, se llevó a todos los que estaban en el paraíso con Él, y desde Cristo a nuestros días, el que muere en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y se quedó el infierno. Pero el abismo es el lugar de los demonios y de los ángeles caídos, junto con el Tartarus y el Abadón. Entonces, esta entidad espiritual que va a ser un principado de Satanás, que va a entrar al anticristo cuando él venga y nazca aquí en el mundo, es el que le va a proporcionar al anticristo todos los poderes de sabiduría, de inteligencia, de milagros que va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer cosas espectaculares que la humanidad va a decir: wow, pero ¿qué es esto? Este hombre tiene que ser realmente o un extraterrestre o tiene que ser alguien que puede impartirnos el reino que hemos soñado. Desgraciadamente será una humanidad completamente engañada por la mentira que antes de que el anticristo aparezca, tú no quisiste aceptar el amor de la verdad para ser libre. Por eso el mensaje actualmente es: arrepiéntete antes que se venga lo que se viene sobre el mundo como tú no te lo imaginas. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Nosotros ya no estaremos aquí. Adiós. Yo me voy, no sé tú, pero yo me voy. Ya nos está esperando el Señor Jesucristo para establecer su reino aquí, donde no habrá muerte, enfermedades, lloro, donde podremos regresar a la agricultura, regresará el huerto del Edén al mundo entero. Para todos aquellos que aman su nombre y que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿No quisieras tú en esta tarde en que el Espíritu Santo te ha hablado tan claramente?
donde las escrituras están siendo expuestas maravillosamente por el Espíritu de Dios a nuestras mentes. Tan limitada la mente que tenemos. Pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú no puedes seguir entendiendo lo que entendías hace 5 años si eras cristiano. Si han pasado 5 años en tu vida cristiana, o 10, y el entendimiento lo tienes igual, hermano, hermana, ¿no has crecido una pulgada? ¿Sigues en primaria? ¿No le has dedicado tiempo a la palabra, a la oración, a los estudios bíblicos, a los Zooms que tenemos de discipulado? Y por eso llega el momento en el que comienza el sacudimiento que está sucediendo en el mundo y te quedas aquí, ontoy, pues claro que no sabes ni siquiera cómo te llamas ya. Ya no sabes qué es bueno ni qué es malo. A lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. Estás completamente desorientado. Y es como está el mundo. Llegamos hace algunos meses a este caso donde la pedofilia iba a ser legalizada por el amor de Dios, donde ya los documentos no eran tú o yo, es algo neutral, donde a una niña de 12, 13 años le podían cambiar sin el permiso de los papás el género y darles hormonas y cosas para trastornar sus mentes con la bandera de la inclusión. Era un mundo asqueroso y la gente no despertaba ni se daba cuenta de esto. Pero es la moral. Al mundo le importa el clima, al mundo le importa la política, al mundo le importa la economía, pero no la moral. Y todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. Es la moral, los principios de ética, los valores que dio los judío-cristianos, que son los que sostienen tu vida y mi vida. Puedes llegar a ser presidente de la república, un gran arquitecto, un gran científico, pero moralmente ser un enano, completamente corrompido interiormente por ti, dentro de ti, de tu vida, y morir casi como un animal. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Qué triste. Los cementerios están llenos de millones de gentes que nunca vivieron. Solamente existieron, como existe la vaca, los perros y los caballos. Nunca entendieron el propósito para el cual nos ha puesto Dios en esta vida, que es conocer a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora este próximo desayuno los invitamos en abril, estamos en el World Trade Center. Voy a dar el mensaje que hay, si hay vida después de la muerte. Va a ser el mensaje que voy a tratar. Al desayuno los invitamos, ya están los boletos disponibles, no sé si todavía haya, pero es un mensaje que tenemos que entender qué hay después de la muerte, que no se espera después de la muerte. Ni Walter Mercado, ni los chamanes, ni los brujos, ni los astrólogos, nadie nos puede decir qué hay después de la vida, más que aquel que murió, subió al cielo y resucitó y regresó para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. No eres un animal, tienes un propósito más grande que mi Padre te ha dado para conocerme y entender que vamos de paso nada más, como peregrinos por este mundo, una vida tan corta que tenemos y que muchos seres humanos jamás entendieron para qué nacieron, mucho menos para qué vivir. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Gracias por tan grande salvación, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y tus hijas y formar parte de tu familia terrenal. Gracias por la esperanza por la cual vivimos, en la cual debemos mantenernos firmes hasta el fin, para que en aquel día glorioso, en la muerte, cuando vengas por nosotros, no nos avergoncemos, si podamos
gozarnos junto contigo que valió la pena en la corta vida que nos diste haberte conocido y haber comprendido cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido, mas Él llevó nuestras rebeliones en esa cruz para decirnos: te amo. Dios nos ama y la cruz es la personificación, el ejemplo más grande del amor de Dios. Acéptalo en esta mañana y dile ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser igual. Quiero abandonar el camino por el cual me encuentro, pero no puedo. Por eso acudo a ti, para que tú me des el poder, Señor, de seguirte, porque creo que en esa cruz, con tu sangre pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Nos da mucho en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 al versículo 38, encontramos el encuentro de Jesucristo con un gobernador. El gobernador de Judea, llamado Poncio Pilato. Y Cristo está a punto de ser llevado a una cruz. Pero la conversación que vamos a escuchar en este momento entre este político gobernante y Jesucristo, el Hijo de Dios, es por demás profunda y es una verdad que nos va a mostrar de qué manera realmente el mundo desconoce el propio sentido de nuestras vidas, la razón y el propósito por el cual vivimos, y Cristo con una respuesta
puede darnos en esta mañana lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado o para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Este gobernador hace 2000 años, cuando Jesucristo le contestó que él no era el rey, sino que él estaba diciendo y aseverando que él era realmente el rey de los judíos, y acerca de la verdad, nos damos cuenta que es interesante que en el mismo momento que Pilato le hace la pregunta a Cristo: ¿qué es la verdad?, Pilato estaba haciendo la pregunta más profunda de la filosofía moderna. Es una pregunta que tiene una profundidad y la vamos a desarrollar en esta mañana de una forma bíblica y teológica, porque ¿de dónde viene el pensamiento o la idea filosóficamente de qué es la verdad? ¿De dónde proviene este concepto? ¿Por qué es tan importante al pensamiento humano que tenemos, que cultivamos? En cada conversación que nos involucramos, estamos de alguna manera buscando la verdad. ¿Será esta persona que se dice mi amiga realmente, será verdad que es mi amigo? ¿Con la que me casé para mi vida? ¿Será verdad que esta casa que acabo de comprar es realmente la casa que necesitamos? ¿Cuál es la verdad de tantas filosofías? ¿De tantas religiones? ¿O acaso, como han concluido los ateos del siglo XXI, no existe la verdad absoluta? Todo es relativo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No podemos tener ningún absoluto porque todo es absolutamente relativo. Una de las realidades más básicas e innegables, universales del pensamiento, es la absoluta necesidad que el mundo tiene actualmente de la verdad. Porque es la pregunta más importante, enfatizo, filosófica, que se puede hacer. Vamos a iniciar en esta mañana esta conferencia tratando de definir etimológicamente la palabra verdad. La palabra verdad viene del hebreo emuná, con E de Enrique, emuná, y del griego aletheia. Y escuchen lo que dice la definición bíblica o teológica de la verdad. La verdad conlleva la idea de fidelidad, firmeza, consistencia, inmutabilidad y certeza. Estas dos palabras realmente significan la realidad en contraste con lo temporal. En otras palabras, vivimos en un mundo temporal. Todo absolutamente a nuestro alrededor es pasajero, todo se va a acabar. Lo afirma la ley de la entropía física, que todo tiene un desgaste, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Todo se acaba, todo se echa a perder. El motor de tu carro, tu casa, todo se despinta. Estamos envejeciendo. El sol pierde millones de toneladas masa. Entonces, si nosotros queremos abordar el tema de la verdad, no podemos nosotros más que enfrentarnos con una imposibilidad al darnos cuenta que la verdad, escuchen con mucha atención, no la podemos nosotros definir. Porque todo es absolutamente pasajero y temporal y transitorio.
Y precisamente el sentido etimológico conlleva la definición de inmutabilidad. O sea, para concluir, la verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio. Lo puedes apuntar. La verdad es algo que no puede cambiar, que tiene que ser consistente, firme, estable, inmutable, fiel. Y eso no lo vamos a encontrar en este mundo. Y por causa de esta definición, que precisamente la verdad tiene que provenir fuera de nosotros, Jesucristo baja al mundo hace 2000 años para decirnos: yo soy la vida eterna. En otras palabras, cuando Pilato le pregunta a Jesucristo ¿qué es la verdad?, Cristo no le contesta, porque la verdad es una persona. Y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, de qué forma Dios es el autor. Él es el determinador, el origen, el gobernador, el árbitro, el patrón y el juez y el final de la verdad. Dice el versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, Jesús estaba haciendo la aseveración profunda acerca de que él era Dios, porque no puede haber una verdad fuera de Dios. Y cualquier enfoque filosófico que se quiera abordar para tratar de definir la verdad o tratar de encontrar la verdad entre nosotros los seres humanos, nunca nos vamos a poder satisfacer. Nos vamos a enfrentar con un mundo de hipótesis, de especulaciones, etcétera, etcétera, como se encuentra actualmente el mundo. Jesús enseñó también en Juan 17:17 que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu palabra, la Biblia es la verdad. Este libro, damas y caballeros, que tengo en estos momentos en mis manos, es el primer libro que se escribió y se tradujo del original al latín por el monje Jerónimo. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más vendido, más controversial, el libro que contiene los orígenes de los lenguajes del matrimonio, de qué es la familia, del sexo, de los gobiernos, arqueologías, genética, física, química, poesía, literatura. Aquí se encuentran los registros más antiguos de todas las disciplinas académicas que el mundo está enfrentando. Y al mismo tiempo es el libro más atacado y más controvertido. ¿Por qué? Qué interesante, porque es el que contiene la verdad. Y el hombre, el ser humano, tú y yo, antes de enfrentarnos a Dios, éramos enemigos de la verdad. Porque la verdad, como dice el dicho en mi rancho, no duele, ¿verdad? Pero la verdad llega a lo profundo de tu corazón y la verdad te lastima. Y el mundo no está preparado y no quiere aceptar la verdad de Dios. Veamos nosotros lo inadecuado, en segundo lugar, de todas las definiciones que se han manejado. La verdad separada de Dios no significa absolutamente nada. Un matrimonio sin Dios tiene muy pocas probabilidades de funcionar. Una persona que quiera alcanzar en la vida, pues como los jóvenes ahorita, cuando me invitan a mí a las universidades a dar conferencias, siempre les pregunto a los jóvenes: ¿qué carrera están buscando ustedes? El 90% me contestan: carreras donde pueda hacer plata, donde pueda hacer dinero. Y entonces comienzan a buscar por los diccionarios y por todos los medios a encontrar cuáles son las carreras de programador o de experto en cibernética o experto en computación. ¿Qué es lo que ahorita produce más dinero y donde puedes encontrar un futuro, entre comillas, que garantice tu próxima casa y tu próximo matrimonio y tu próxima familia? Siempre es el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando se persigue el dinero como el fin, el dinero no es que sea malo, porque lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando se persigue el dinero como el fin, te equivocas.
y llegas a los 25 años, a los 28 años con tu título de ingeniero, de arquitecto, de médico o de programador, y te das cuenta que no es para lo que tú naciste, que no es realmente donde tú tenías tu corazón, sino que escogiste esto por una verdad que no existe, una verdad que estabas completamente divorciada de Dios. Dios, como su origen, es el único que nos puede decir que es la verdad, y ningún ser humano puede definir la verdad. Yo he estudiado, como lo vamos a ver ahorita, Aristóteles, Sócrates, Sóstenes, Hegel, Emmanuel Kant, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista, y todos los filósofos y todos los ateos del siglo XX buscaron la verdad, como el famoso Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s. Escribió el libro La náusea, El muro, y antes de morir Sartre en Francia le dice a una de sus hijas: me encuentro en la vida, como en mi libro, con un muro donde quiero tratar de penetrar y encontrar científicamente el conocimiento a través de la filosofía, y me estrello contra algo que no puedo yo traspasar. Y ese muro precisamente que Sartre no pudo traspasar es lo que la Biblia le llama, damas y caballeros, la limitación del conocimiento y el intelecto humano. Hasta que el ser humano reconozca que somos limitados, que tenemos un intelecto que no puede compararse. Si vamos a suponer que si Dios existe, tiene que ser un ser infinitamente sabio, cuyos pensamientos y cuyos caminos son mucho, mucho más grandes y más altos que los nuestros. Esto es lógico, siguiendo una línea lógica elemental. Entonces, si Dios es ese Dios y yo soy un hombre con un cerebro de chícharo, de renacuajo, de caracol, ¿cómo me atrevo a creer que yo puedo concebir, poder decirle a Dios: ¿por qué hiciste esto? O te equivocaste, o si yo fuera tú no lo hubiera hecho. A ver, ven para acá, Dios, siéntate aquí, soy el juez, yo te voy a juzgar y tú me vas a responder. Esto se conoce en la Biblia con la palabra soberbia intelectual, que es la base del ateísmo. Que es el ateo? Una persona que se cree Dios. Él no cree en un Dios, en algo que trascienda su conciencia. Él cree que él puede determinar el bien y el mal. Él puede determinar las reglas de conducta. Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es endiosarse, y es la aberración intelectual más grande que existe en el corazón humano. Entonces, no podemos nosotros entender que no podemos nosotros definir la verdad. Solo Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente. Él es el creador con todo lo que existe. Solo Él podemos encontrar el origen de la verdad. Si no creemos esto, vamos a tratar de definir la verdad sin ninguna referencia a Dios. Y vamos a tratar de buscar en las escuelas de filosofía. Yo he estado aquí en la facultad, en la UNAM de filosofía, teniendo debates con estudiantes, y estamos tratando de encontrar, a ver, cuál es tu verdad o cómo puedes definir la verdad. Nos enfrentaremos con la necesidad de un absoluto universal. No podemos, insisto, durante toda la conferencia, tratar de encontrar la verdad fuera de la realidad eterna de Dios. Así es como la Biblia bosqueja, escuchen ustedes, el deterioro del carácter y del pensamiento humano. En el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, junto con el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos a un hombre hace 4.500, 5.000 años aproximadamente, que fue despojado de todas sus propiedades y fue despojado de su familia. Ahora sí, como dicen muchos, lo peor que le pudo haber sucedido es que le dejaran a la esposa. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a estudiar el carácter de Dios y comenzamos a entender la verdad de los pensamientos de Dios, todo cobra sentido y propósito. Y comenzamos a poder entender realmente por qué las cosas son como son y por qué suceden como suceden. Y ya no nos erigimos como dioses, ni demandamos justicia a ese Dios que si tú eres esto, ¿por qué permites aquello? Que es la teodicea teológica, después podemos abordar. Pero tenemos que entender esto, la limitación que nosotros tenemos. Muy bien, durante más de un año Job no entendió por qué, si él era un hombre bueno, era temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, de repente pierde su ganado, de repente pierde a sus hijos, de repente él se queda en la pobreza total
y todavía, aún más, le vino una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies. En ese momento Dios nos deja este testimonio en la Biblia, porque cualquiera de nosotros que comienza a racionalizar y a tratar de comprender, si mira, tú tienes diabetes y ya te estás quejando contra Dios, te duele la cabeza y te estás quejando contra Dios. Ahora imagínate que perdieras todo y que tuvieras una enfermedad de la cabeza a los pies. Sería una buena oportunidad y una causa justificable para poder tratar de debatir a Dios. Sin embargo, este hombre Job, a través de todo el libro, se enfrenta con 3 amigos que se acercan a su vida, filósofos. Y estos 3 le comienzan a decir: no, mira, Job, tú tienes este problema y perdiste todo porque hay pecado en tu vida. Entonces, Job ha tratado durante todo el libro de racionalizar. ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si me acabo de convertir a Cristo de repente me chocaron mi carro? ¿Por qué si soy bueno mi hija todavía es una rebelde y todavía no se convierte? ¿Por qué si he decidido abrir estudios en mi casa de la Biblia, el primera semana antes de que los abriera ya comenzaron los pleitos entre yo y mi esposo? Tuvimos un problema con la hija, precisamente porque la Biblia nos coloca en un mundo en el cual estamos ocupados nosotros en resistir a un mundo invisible que nos rodea de maldad. Vivimos un mundo ocupado por un querubín llamado Luzbel, Lucifer, que se rebeló contra Dios hace millones de años, antes de que existiera ni siquiera el tiempo, la materia y el espacio, y con la tercera parte de los ángeles. Y este planeta, Dios en su soberanía ha permitido que Él lo controle. La Biblia dice que ahorita el mundo en que tú y yo vivimos está controlado, dominado e influenciado en las artes, en las diversiones, en las películas, en todo absolutamente por Satanás y sus demonios. Y cuando Cristo viene al mundo hace 2000 años, si tú lees los 4 evangelios, inmediatamente Cristo desata la guerra contra criaturas invisibles que estaban dentro de personas que no sabían, creían que era epilepsia, creían que era problemas mentales, creían que era psicosis, o era un psicópata, o un esquizofrénico, o un paranoico, lo que la psiquiatría y la psicología califica ahorita como desvíos o problemas mentales. Y Cristo los atribuye, los problemas que desquician la mente, a problemas de criaturas espirituales invisibles que Él llamó demonios. Y la palabra daimón en el griego significa criaturas inteligentes, seres inteligentes. No vamos a desviarnos mucho en eso, pero Job, a pesar de toda esta presión que nosotros tenemos actualmente en el siglo XXI, porque estamos bajo una presión tremenda, ¿de dónde viene el estrés, la angustia de que de repente no estamos seguros del futuro? Y me siento con ansiedad porque me estoy preocupando por algo que ni siquiera va a existir, porque estoy así tenso, amargado, enojado, intranquilo, sin paz, porque no estoy seguro de mi vida. Quiero tener el control de mi vida yo, y es imposible controlar nuestras vidas. El estrés viene cuando la puerta se la abres, cuando crees que tú estás al control y se lo has quitado a Dios. En el momento en el que tú crees que tú tienes el control de tu vida, le abres la puerta al estrés y se te olvida que hay un Dios que tiene control de nuestras vidas. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, dijo Jesucristo, que yo los haré descansar. Si tú traes ahorita una carga que no puedes llevar y que te sientes que esa carga está desvaneciéndote y está devastando completamente tu vida emocional, es porque no la tiene Jesucristo. Porque Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si hay alguna persona que me escucha que tiene problemas, que ha llegado a la desesperación y a la angustia, es porque tú los quieres cargar y tú los quieres solucionar, y estás muy equivocado. Se llama incredulidad. No crees a las promesas de Dios. Por nada estén afanados. No te afanes por tu comida, qué vas a comer mañana. No te afanes por tu vestido. No te afanes por tu renta. Déjamelo a mí, dice el Señor. Busca mi reino primeramente y todas las demás cosas te las daré.
Ese es el secreto de la vida que Jesucristo nos vino a revelar. Tenemos una relación con Dios, busquemos a Dios y la relación mediante su Hijo Jesucristo y dejemos que Dios, probémoslo, experimentémoslo en nuestra propia vida. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca te dejaré, dice el Señor, nunca te abandonaré, nunca dejaré que te hundas. Te haré que tú llegues al otro lado de la orilla. Te amo con todo mi corazón. Ve la cruz. En esa cruz Dios nos muestra su amor, su infinito amor y el cuidado que Él quiere tener por nosotros. Pero nosotros le hemos rechazado y hemos querido que nosotros tenemos la sabiduría y la verdad para poder solucionar nuestros problemas. Hace aproximadamente 500 años, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a considerar el problema de la verdad. Pero antes de eso, Job ya había tratado, antes que los filósofos griegos, y en el capítulo 37 de Job, versículo 19 al 20, Job se enfrenta finalmente a su vida con Dios. Y escuchen ustedes esta filosofía de hace 4500 años. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Y esto fue una de las cosas que me hicieron a mí venir a Jesucristo. Antes de que yo fuera cristiano, era filósofo y era ateo y comunista y marxista y el Che Guevara, una revolución social. Necesitamos cambiar el idealismo de los jóvenes, etcétera, etcétera, y filosofías orientales y el budismo zen y todas las filosofías que hay buscando por todos lados. La verdad, ¿qué es lo que le puede dar sentido a mi vida? Y en toda esta búsqueda insaciable llegué a encontrar en la Biblia las respuestas que mi alma y tu alma están buscando desesperadamente para que tengamos paz en el corazón. Y dice el libro de Job 37, 19 al 20: muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que un ser humano trate de entender qué es lo que pasa en el mundo, el origen del universo, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por más que le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a través del método científico nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser demostrada. Si no es demostrable, no es científico. Nadie supo cómo se creó el universo. Entonces especulamos, teorizamos, pues una explosión y el Big Bang, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que jamás llegaremos al origen de las cosas porque no estuvimos ahí. Nadie te podrá decir quién eres, porque el único que te lo puede decir es el que te creó. Dicen en un cuento que venía un hombre en Estados Unidos en una carcachita y se le descompone la carcacha y le abre el cofre y metió las manos y se llenó de aceite, cables y todo, y no podía arreglar el carro. Y en eso pasó otra persona en una limusín, muy bien vestido, con su sombrerito, y le preguntó: ¿qué te pasa, muchacho? Pues este coche no sé que por qué no camina y estoy aquí hecho un desastre, tengo 3 horas tratando de arreglarlo. Entonces el señor, elegantemente vestido, le dijo: ¿me permites? Súbete al carro y cuando yo te diga prendes el switch. Entonces agarró 2 cables, 3, y que prende el carro. Y el muchacho le preguntó: oiga, ¿cómo le hizo usted para arreglar este problema en 2 minutos cuando yo llevo 3 horas? Y esta persona le contestó: mi nombre es Henry Ford, yo hice el carro. Un Ford modelo T, 1906, 1907. Y así estamos nosotros, queriendo arreglar con psicología el matrimonio y nuestros hijos, y con la psiquiatría y con filosofías orientales, y buscando por allá, y de un teatro al otro, de una filosofía a otra, de una botella a otra, de una droga a la otra, buscando siempre por todos lados. Y todos somos hombres, somos humanos. Nadie más que Dios nos puede ayudar, entendámoslo. Estamos tratando de arreglar algo que trasciende las capacidades que tenemos nosotros para ser padres, para ser esposos, para ser hijos, para ser empresarios. Va mucho más allá de la capacidad con la cual tú y yo hemos nacido. No somos dioses, necesitamos a Dios. Y es hasta el momento en que tú reconoces tu necesidad que tienes de Dios, cuando verdaderamente tu corazón se puede abrir, porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Vemos nosotros también en el versículo 20 de Job 37 que dice Job: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por eso el 90% mueren locos o mueren completamente
amargados contra alguien que no existe, por el amor de Dios. Se han pasado toda su vida luchando con algo inexistente. Fue lo que le dijo Sartre a su hija antes de morir. Ahora reconozco que he sido un tonto, yo me considero un filósofo racionalista y ahora comprendo, concluyendo mi vida y mi lucha y mis pensamientos, que me he pasado más de 75 años luchando contra alguien que no existe. Esto es un absurdo filosófico ya de por sí. Qué increíble, ¿verdad? Pero esa es la mente humana. Y también dice en el capítulo 40 de Job, versículo 2, además le responde Jehová a Job y le dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué contestarías tú? ¿Podría un niño de 3 años ponérsele al brinco a Alberto Einstein? Oye, explícame tu fórmula E igual a MC al cuadrado. Mira, chamaco, cabeza melocotón, por más que yo te lo explicara, tienes primero que aprender a sumar, restas, quebrados, raíz cuadrada, cálculo diferencial, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con lo limitado que somos, tratemos de contender, de encontrar en nosotros mismos o en hombres como nosotros mismos la respuesta a las preguntas más profundas de la conciencia humana? Y por eso la humanidad es una humanidad como Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó el nazismo, el comunismo, el fascismo y el evolucionismo. Bueno, más bien, él fue influido por Carlos Darwin. Nietzsche acabó en un psiquiátrico como homosexual a los 50 y tantos años de edad. El que había escrito Dios está muerto no pudo más que enfrentarse con un muro, como dijo Sartre, y chocar contra algo donde no podemos en nosotros mismos, a través de ningún método filosófico ni científico, encontrar la verdad absoluta de Dios. René Descartes, en el siglo XVII, comenzó, vamos a ver 3 o 4 filósofos como un ejemplo de lo que ellos concluyeron de la verdad. Descartes comenzó a especular sobre la cuestión cómo obtener el verdadero conocimiento. Esta rama de la filosofía se conoce como la epistemología, que es la búsqueda o el estudio del conocimiento y la manera como percibimos todos la verdad. Porque como somos seres temporales, ¿se acuerdan la base donde partimos? La verdad es inmutable. Y como nosotros no somos inmutables, estamos sujetos a cambios emocionales, a cambios químicos, a cambios físicos, a cambios neurológicos, etcétera, etcétera. No podemos mantenernos en un solo nivel. Entonces las verdades cambian. Lo que era verdad hace 50 años, ahora no es verdad. Un ejemplo rápido: Plutón, el planeta, hace 30 años era considerado planeta. Y aparece de repente, compras un libro de astronomía a principios del siglo XXI y encuentras que Plutón ya no, disculpen, nos equivocamos, no tiene las características para un planeta. En 1948, Jacques Cousteau, el gran oceanógrafo francés, metió un aparato al mar y apunta en su bitácora: el sonido no se transmite dentro del mar. Y en 1954, 10, 15 años después, se inventa un dispositivo mucho más moderno, comprobando que hasta las langostas tienen comunicación. Lo que era verdad antes, ahora ya no es verdad, porque no hay una verdad absoluta en el mundo que vivimos, si Dios no es el origen de esa verdad. Entonces Descartes fue un racionalista creyendo, escuchen esto, Descartes creyó que la verdad sería conocida mediante la razón. Y cuando Descartes tuvo un ejemplo de una persona que le preguntó: ¿por qué fumas? La persona le contestó: pues porque me gusta. Y no sabes qué te hace daño el cigarro, la faringe, las encías, la tráquea, los pulmones, los pulmones. ¿No sabes el daño que te hace el cigarro? Sí. Entonces, ¿por qué lo haces? No, chepo. Pues porque me gusta. O sea, mi razón me dice, y los cigarros lo dicen: este producto es nocivo para su salud. Lo anuncian ya las fábricas y nosotros sabemos racionalmente que es malo. Entonces, ¿es la razón la que nos gobierna o las pasiones? No es verdad, se equivocó Descartes y lo descubrió, que es la razón la que gobierna al ser humano. Es las pasiones las que nos gobiernan.
Una persona con razón dice, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Voy a luchar por mi esposa, no importa que se ponga gorda, o mi esposo que esté pelón, que no esté pelón, pero es el matrimonio en el cual nosotros tenemos que luchar a nuestros hijos. Esto es lo que la razón nos dice. Y de repente viene la pasión, ¿verdad? Y el hombre se va con una muchacha 30 años más joven que él, porque cree que se le alborotó el gallinero, se va detrás de ella y destruye su trabajo, destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, todo el ejemplo de sus hijos los echa para abajo, y cuando se muera van a ponerle en su lápida, aquí murió una persona que nació en las tinieblas, murió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Una persona más de las millones, una estadística más de una persona que nunca conoció la verdad, nunca supo lo que era realmente la verdad y la felicidad. La felicidad no es cuánto tenemos, sino cuánto disfrutamos de la vida. Esa es la felicidad. Y muchas gentes tienen millones de pesos y de cosas y no disfrutan lo que ellos tienen, porque están equivocados en cuanto a su verdad de percibir el mundo. Immanuel Kant viene después de Descartes y demuestra que ni la lógica, ni la experiencia, ni el racionalismo, ni el empirismo podría obtener el conocimiento humano. Para que me entiendan, el empirismo o la filosofía empírica es la que te dice, es la filosofía atea. Yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no tiento, lo que no percibo, por mis 5 sentidos. Si yo a través de mis 5 sentidos no percibo absolutamente la realidad, entonces no es verdad. Entonces ellos, los empíricos, hacen a un lado lo espiritual y lo sobrenatural. Para ellos no existen los milagros, no existe un mundo que pueda trascender el de nosotros, porque ellos creen que no pueden creer en nada de lo que no ven, no oyen, no tocan, no perciben. Y este fue Immanuel Kant. El racionalismo y el empirismo comenzó a ser guiado para poder encontrar la verdad, y otro hombre más que fracasa. Y vino Hegel, argumentó que el método de Kant, lo criticó, era inadecuado, y entonces Hegel propuso y dijo, la realidad es constante, negando que la realidad es constante, o sea, todo está sujeto a cambios. Y Hegel comienza a acercarse un poquitín más a la definición etimológica de la palabra verdad en la Biblia. No podemos encontrar a través de nuestros 5 sentidos la verdad, ni del conocimiento. Vamos a juntar a todos los más grandes hombres científicos, Jack Hawkins, Einstein, Carlos Marx, Charles Darwin. Dime, como dicen, Platón, Sócrates, quieras, y ponlos junto a Jesucristo. Ni comparación. Tráeme todos los libros sagrados que quieras, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, el libro del Mormón. Tráeme todos los libros que tú consideres sagrados y comparémoslo con la Biblia junto. Ni siquiera ninguno de los libros que tú me puedas traer se pueden comparar con el conocimiento y las evidencias del ser humano y del universo. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos amar con todo. ¿Cuál es la lección más valiosa para la humanidad que tiene que ser aprendida de la filosofía? Es que es imposible, tratemos de aprender esto, amantes de la filosofía, es imposible tratar de darle sentido a la verdad sin reconocer a Dios como el punto de partida. Desde cualquier perspectiva que tú después de la vida, nada tiene sentido, nada tiene propósito. La moral es relativa, porque para los nazis matar 6 millones de judíos era su verdad. Cuando los trajeron al juicio de Nuremberg 1947-48, les demostraron que la conciencia la habían violado, porque abusar de un grupo étnico como los judíos, no importa o musulmanes o negros o mexicanos, cualquier ser humano que se erija superior a los demás es un hombre que ha perdido completamente la brújula de la verdad. Porque la verdad es que todos somos hechos de la misma sangre, que somos una misma raza, amarillos, morenos, negros, blancos, anglosajones, etcétera, etcétera, que todos provenimos de Dios y que todos los seres humanos, por más pobres que sean, por más ricos, por más indígenas, las imágenes y semejanza de Dios.
Y este es el fundamento de los verdaderos derechos humanos, la imagen y semejanza que Dios ha estampado en nuestros corazones. Y mientras no tengamos ese respeto de los unos por los otros, es lo que proviene con la palabra racismo, que cada vez aumenta más y más en el mundo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo: nadie los engañe por medio de filosofías, ni de huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según en Cristo. La Biblia nos hace un llamado de atención y nos dice: ten cuidado cuando vayas al puesto de periódicos y leas el Calimán. Y la revista, ¿verdad?, duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Y todas las librerías están llenas de especulaciones, de teorías, de perspectivas de un hombre, de otro hombre, etcétera, etcétera. Y cuando tienes así los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, te puedes preguntar: ¿quién de todos está diciendo la verdad? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién es mi líder? ¿El Che Guevara? ¿Mahoma? ¿Mahatma Gandhi? ¿Confucio? ¿Zoroastro? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién puede elegirse y mostrarme cuál es el camino que mi vida debe de tomar? ¿Quién me va a decir cómo debo ser, qué responsabilidad tiene un hombre casado con su esposa? ¿Quién le va a decir a la mujer qué es la mujer y cuál es el valor verdadero de una mujer dentro de la sociedad donde ella se desarrolla? ¿Quién les va a enseñar a los hijos? ¿Quién nos va a decir qué es el sexo? Si yo tengo ahorita una copa, llegar una linterna y me la sirven llena de agua la copa, llegar una linterna y le hago así, alguien me dice: Armando, la linterna es un dispositivo que fue creado por el fabricante para echar luz, no fue fabricado para darle vuelta al agua. Entonces estás usando algo completamente equivocadamente. Para eso se usan las cucharas. Y por eso los jóvenes, como no saben para qué se usa el sexo, ni la gente sabe para qué sirve el sexo, lo estamos usando fuera del matrimonio de una forma completamente prohibida moralmente por la Biblia y por Dios, sin saber que detrás del mandamiento no cometas inmoralidad se encuentra el amor de un Dios, que Él sabe las consecuencias tan graves que nosotros vamos a recoger cuando usamos el sexo indiscriminadamente. Solo Dios nos puede decir qué es el sexo. No me vengas por favor con el sexólogo de tu familia, o en la televisión el doctor sexólogo. ¿Y ese de dónde lo sacaron? ¿Él inventó el sexo? Creo que el que inventó el sexo es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo, cuándo debe ser el sexo y por qué nos dice Dios: no lo uses fuera del matrimonio. Él es el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando nos sometemos a sus leyes, podemos encontrar una vida completamente de paz y de completamente tranquilidad. La guerra contra la verdad no es nada nuevo, damas y caballeros. Comenzó hace 6,000 años aproximadamente en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, la mujer: el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En otras palabras, tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es mal. Y esta es la razón por la cual la humanidad se encuentra ahorita en la depravación moral en que se encuentra, porque ahora ya la sociedad está aceptando que un hombre se case con un hombre, que una mujer con una mujer, y llegando al descaro, a la desfachatez y al síntoma más grande de descomposición social, que una pareja de esta se atreva a adoptar un niño. Destruir psicológicamente un niño es un crimen, es el más grande de acuerdo a Jesucristo. El que tropiece a un niño, dijo Cristo, que se amarre una piedra en el cuello y que se eche a un río. Es destruir para siempre la vida de un niño. ¿Con qué derecho? Hagan ustedes lo que quieran, no se metan con la adopción de los niños. ¿Quieres vivir con un hombre? Ve con un hombre y revuélcate con un hombre, pero no metas una criatura en medio de su porquería en la que están viviendo. Esa es la palabra de Dios y Dios sabe por qué lo está haciendo. Ahí viene la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Se dan cuenta? La verdad duele. La verdad es directa. Y la verdad nos mueve en el mundo que hemos creado nosotros y que percibimos que es mejor. Y cuando alguien me dice: estás mal, no, yo no estoy mal. Y no me conviene aceptar ese Dios porque yo tengo mis mandamientos. Si me someto a sus mandamientos, me estás diciendo que ya dejo yo de ser Dios. Eso es exactamente lo que Dios te dice en esta mañana.
Ríndete y arrepiéntete de tus pecados. Y entiende que tú no eres Dios y que necesitas mi poder para transformar tu vida y mostrarte el camino, la verdad y la vida. La lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la seguridad y la duda, entre la fe y el temor, entre la santidad y el pecado, entre lo falso y lo verdadero. No hay más que dos luchas, dos titanes en el universo. Y aquí mi mente y tu mente es el campo de la batalla. Aquí en nuestra mente es donde se libra la guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y tú fuiste y yo fui creado como un agente moral responsable de las decisiones que tomamos. Cada decisión que tú tomes en tu vida, cada cosa que tú hagas en tu vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Recuerda eso, porque lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Y es esta guerra la que tú y yo tenemos que decidir, pidiendo auxilio y gritándole al que nos creó: reconozco que no soy Dios, que te necesito, Señor. Mi familia te necesita. Quiero tu guía, quiero tu dirección. Quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma. No quiero pasar aquí en la vida como los animales, sin ningún propósito después de la vida. Cristo resucitó de los muertos y nos trajo la esperanza, la firme convicción de que la vida trasciende esta vida. La vida después de esta vida nos está esperando para enjugar nuestras lágrimas y para recordar cuando despertemos a su imagen y semejanza, ya sin el pecado, que podamos decir: valió la pena que las aflicciones que hemos pasado en esta corta vida, que son 70, 80 años lo que dura nuestra vida, comparables con la vida que nos tiene Dios esperando por toda la eternidad. Y finalmente, este es, damas y caballeros, el mensaje que el mundo necesita. Es el mensaje que necesitan los políticos. Yo el otro le decía a mi esposa: si tan solo los gobiernos entendieran la necesidad tan grande que tienen de la iglesia. Porque el gobierno no puede cambiar el corazón de los hombres. El gobierno está establecido por Dios, los gobiernos civiles, para frenar el mal a través de castigos, cárceles, etcétera, etcétera. Pero la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia es el único que cambia el corazón humano. Y cuando el gobierno entiende esto, que la iglesia tuviéramos más libertades de predicar el evangelio más abiertamente, los ciudadanos pagarían sus taxes, sus impuestos, si eran mejores padres, habría menos delincuencia, etcétera, etcétera, porque es lo que finalmente cambia al hombre. Tú encierras a alguien 30, 40 años en una prisión y son centros y escuelas del crimen. Nunca jamás se ha rehabilitado nadie dentro de una prisión. En la Biblia no existen las prisiones. Existían las ciudades de refugio, porque es el mensaje del evangelio el que transforma el corazón. Y cuando predicamos el evangelio y la gente cambia, el gobierno trabaja libremente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestro México lindo y querido, y Honduras o Guatemala o lo que sea, puedan surgir del estancamiento a donde nos hemos estancado por causa del pecado, de la corrupción, de la maldad, y porque nos hemos erigido como dioses. Ese es nuestro mensaje. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios cuelga a su Hijo en una cruz y le permite que le pongan espinas y clavos en sus manos, y hecho un guiñapo humano. Era irreconocible. Dice en Isaías 52, 53 que Cristo en la cruz era irreconocible. Su madre, la Virgen María, al pie de la cruz, no lo podía ni siquiera reconocer, que no tenía ya los tejidos subcutáneos, era sangre por todos lados, latigazos por todos lados. Y en este estado de agonía, Él grita todavía y le dice a su Padre: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y Él está hablando de los romanos, que eran simplemente siervos del imperio romano. Ellos no sabían quién era el Hijo de Dios. Y así hay mucha gente que no sabe quién Él es, el Cristo. Y nuestra misión es al mundo, comenzamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, darles este mensaje de esperanza, este mensaje de poder, que tú no tienes por qué vivir una vida miserable, de estrés, de ansiedad, de amargura, de culpa, de condenación.
porque ninguna condenación ni culpa hay el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios. Y tú en esta mañana puedes ser lavado con esa sangre y aceptar a Cristo como tu Salvador. Somos embajadores de Cristo y estamos llamando al mundo que se reconcilien con Dios. Yo te digo en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, por cuanto Dios, el Dios de la Biblia, ha establecido un día cuando tú mueras y cuando yo muera, donde va a juzgarte de todo lo que hiciste y de todo lo que yo hice. Cuando yo esté en ese juicio de Dios, podré ver la cruz y Dios me dirá: tú aceptaste lo que mi Hijo hizo por ti, estás perdonado, no hay condenación para tu vida. Pero todos aquellos que rechazaron este mensaje, la verdad, dijo Cristo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como ahorita estamos siendo iluminados por la verdad, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es como mineros que se caen en una mina y durante 3 semanas no han visto la luz. Imagínate que de repente se abre un hoyito arriba y entra un rayo de luz. Cualquier persona que voltea allá adentro los mineros y vean la luz, se quedan ciegos, porque su retina se había acostumbrado a la oscuridad. Él necesita que la luz comience poco a poco a iluminarlo, pero no verla directamente. Por eso nadie puede ver a Dios. Nos dejaría ciegos espiritual e intelectualmente. Entonces esta luz viene progresivamente en tu vida cuando aceptas a Cristo y comienzas a ver que ya entiendas la Biblia y le das la vuelta y sin que te des cuenta ya tienes un año en Cristo y tienes una paz que nunca te pudiste explicar, tienes un sentido en tu vida, tu matrimonio comienza a cambiar, nuestros hijos comienzan a cambiar y nos damos cuenta que Jesucristo vive. Él vive y Él es la razón por la cual nosotros vamos a vivir también. Si Él no hubiera resucitado, no habría para nosotros ninguna esperanza, ninguna esperanza. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana? Ninguno ha venido aquí, ni los que nos oyen por la televisión y los medios de redes sociales, ninguno está oyendo esta conferencia por coincidencia, ni por accidente, sino porque Dios en su misericordia, escúchame, y en su gracia, Él te ha traído y te ha permitido que tú abras tus oídos en esta mañana y detengas tu vida. Ya pongas un alto a tu manera de vivir y te regreses a Dios, reconozcas que